En los cañones prohibidos de Sonora, 3 cazadores retirados soltaron a sus perros contra algo que la biología se niega a explicar. Lo que comenzó como una venganza por una mascota muerta, reveló un error militar con dientes humanos oculto en la frontera. Sus tumbas ahora son anónimas, tapadas por un gobierno que prefiere incinerar la verdad con lanzallamas antes que admitirla. El aire en el valle aún pesa con el olor a pólvora rancia, azufre y sangre coagulada. Esa noche lograron matar a uno, pero el último aullido les confirmó que la manada sigue ahí fuera. El calor en esta región de Sonora no es simplemente una temperatura elevada, es un peso físico que aplasta la voluntad y deforma el horizonte hasta que la realidad misma parece temblar. Don Joaquín, sentado en su mecedora de madera vieja bajo el porche, observa cómo el sol de la tarde castiga la tierra estéril de su rancho, un pedazo de infierno olvidado cerca del desierto de Altar. A sus 72 años, su piel tiene la textura del cuero curtido al sol, llena de grietas profundas que narran décadas de trabajo duro y silencios prolongados. No hay nadie más en kilómetros a la redonda, salvo los ecos del viento caliente que arrastra polvo y plantas rodadoras a través de un patio que ha visto mejores días. Joaquín no espera visitas, ni las desea. Su única compañía es la respiración jadeante de sus perros, una mezcla heterogénea de Blue Heelers y sabuesos que descansan bajo la sombra, con las lenguas fuera y los ojos entrecerrados, vigilando el sueño de su amo con una lealtad que pocos humanos podrían replicar. La rutina de Joaquín es un ritual sagrado de soledad y dolor crónico, marcado por el reumatismo que le muerde las articulaciones cada mañana antes de que salga el sol. Se levanta con la oscuridad, arrastrando los pies sobre el suelo de cemento frío y prepara un café de olla tan negro y amargo como su propia memoria, dejando que el vapor inunde la pequeña cocina. No hay espejos en la casa que le recuerden su vejez, solo ventanas sucias que miran hacia la inmensidad del desierto. Cada movimiento está calculado para conservar energía. Revisa los cerrojos de las puertas, verifica el nivel de agua en la cisterna y cuenta los cartuchos de su rifle Winchester, no por amenaza inminente, sino por una costumbre militarizada que nunca pudo abandonar. La vida aquí se mide por la supervivencia diaria, por la capacidad de mantenerse de pie un día más en un entorno que busca activamente devorar a los débiles y a los viejos. Sus perros no son mascotas consentidas, son herramientas de trabajo y al mismo tiempo la única familia que le queda en este mundo árido. Joaquín los alimenta con disciplina, arrojando trozos de carne seca y sobras con una precisión que evita peleas innecesarias entre la jauría. Los observa comer con una mezcla de orgullo y envidia, admirando la brutal simplicidad de sus instintos y la pureza de su violencia cuando es necesaria para proteger el perímetro. Ellos entienden el lenguaje de sus manos y el tono de sus silbidos mejor que cualquier palabra hablada. Existe una conexión telepática forjada en años de rastreo y cacería bajo la luna. Para el viejo capataz, estos animales poseen una nobleza que la humanidad perdió hace mucho tiempo, una honestidad cruda que no conoce la traición ni la mentira, cualidades esenciales para sobrevivir en la frontera. El interior de su vivienda refleja la austeridad de una mente que ha renunciado a las comodidades modernas y a la estética vacía. Las paredes están desnudas, salvo por un calendario desactualizado y un crucifijo de madera torcida que cuelga sobre la mesa principal, acumulando polvo y telarañas. No hay fotografías familiares ni recuerdos sentimentales a la vista. El pasado de Joaquín está guardado bajo llave en su cabeza o enterrado en algún lugar del desierto. Mantiene las armas limpias y aceitadas sobre un banco de trabajo. El olor a disolvente y pólvora impregna el aire estancado de la sala, un aroma que le brinda más consuelo que cualquier perfume. Vive como si estuviera atrincherado, esperando un asedio que quizás nunca llegue, o tal vez protegiéndose de los fantasmas que sabe que habitan en la oscuridad exterior, esos que no necesitan puertas para entrar. El paisaje que rodea el rancho es de una belleza hostil, compuesto por matorrales de mezquite retorcidos que parecen manos esqueléticas saliendo de la tierra y lechos de arroyos secos que serpentean como cicatrices geológicas. La frontera está cerca, esa línea imaginaria que divide naciones pero que no detiene el flujo de la desgracia ni la maldad antigua que reside en los cañones. Joaquín conoce cada piedra, cada
barranco y cada sendero oculto utilizado por coyotes y traficantes, pero su conocimiento va más allá de lo geográfico. Siente el pulso de la tierra, sabe cuándo la sequía apretará el cuello del ganado y cuándo las tormentas eléctricas traerán el olor a ozono y miedo. Es un hombre de la tierra, moldeado por la dureza del entorno, convencido de que el desierto no es un lugar vacío, sino un organismo vivo que observa, juzga y ocasionalmente cobra tributo en sangre. Aunque nunca portó un uniforme militar oficial, la vida de Joaquín ha sido una guerra constante contra los elementos y los depredadores que amenazan los ranchos de la zona. En sus años mozos, fue el mejor rastreador de pumas del estado, un hombre capaz de leer una huella en la arena movida por el viento y determinar el peso, el sexo y la intención del animal. Esa habilidad, que antes le ganó el respeto de los ganaderos ricos, ahora es una maldición que le impide ignorar las señales que otros pasarían por alto. Su mente analítica disecciona el entorno constantemente, buscando anomalías, patrones rotos o silencios que no deberían estar ahí. La soledad no es un castigo para él, sino una medida de seguridad necesaria. Sabe que involucrar a otros en su mundo es ponerlos en peligro, y su conciencia ya carga con suficientes lápidas invisibles. Cuando cae la noche, el desierto de Sonora se transforma en un escenario completamente diferente, donde el calor sofocante da paso a un frío que cala hasta los huesos y agudiza los sentidos. Joaquín no duerme con las luces apagadas, mantiene una lámpara de queroseno encendida en la mesa de noche y un foco exterior que baña el patio en una luz amarillenta y enfermiza. El silencio nocturno es denso, casi sólido, interrumpido solo por el aullido lejano de los coyotes o el crujido de la madera de la casa contrayéndose por el cambio de temperatura. Cetín sienta en la cama, escuchando con los ojos clavados en la puerta, esperando que algo o alguien desafíe su vigilia. El insomnio es su compañero constante, alimentado por recuerdos que se vuelven más vívidos cuando las sombras se alargan y la razón pierde su dominio sobre la imaginación. La salud de Joaquín se deteriora visiblemente, una batalla interna contra una enfermedad que se niega a nombrar, pero que siente devorándolo desde adentro. Una tos seca y persistente le sacude el pecho con violencia, dejando a veces un rastro de sangre cobriza en el pañuelo que guarda celosamente en su bolsillo. Sabe que su tiempo se está acabando, que la muerte lo está acechando con la paciencia de un depredador experimentado, esperando el momento justo para saltar. No teme al final en sí mismo, sino a dejar asuntos pendientes, a que el conocimiento que posee se pierda con su último aliento. Esta urgencia le da una claridad mental afilada. Cada día es una victoria robada al destino, una oportunidad más para vigilar el horizonte y asegurarse de que lo que duerme en las barrancas permanezca dormido o al menos lejos de su puerta. En las últimas semanas, el silencio habitual del desierto ha adquirido una cualidad extraña, una pesadez eléctrica que pone los pelos de punta y altera el comportamiento de la fauna local. Los grillos cesan su canto abruptamente sin razón aparente, y las aves carroñeras vuelan en círculos más altos de lo normal, como si evitaran acercarse al suelo. Joaquín ha notado estos cambios sutiles, pequeños desajustes en la sinfonía natural que un citadino jamás percibiría. Se queda horas mirando hacia la oscuridad, intentando descifrar qué es lo que ha cambiado, qué nueva variable se ha introducido en la ecuación de su ecosistema. No es paranoia, se dice a sí mismo mientras acaricia el metal frío de su revólver. Es instinto de supervivencia, el mismo que le ha mantenido vivo cuando otros más jóvenes y fuertes han perecido en estas tierras olvidadas. Por Dios, la tensión pasiva se acumula como una tormenta eléctrica en el horizonte, invisible pero palpable en la estática del aire y en la inquietud de sus perros. Los animales han comenzado a cavar hoyos bajo el porche, buscando refugio, y gruñen bajo a la nada, con las orejas pegadas al cráneo y los ojos fijos en la negrura más allá de la luz del foco. Joaquín observa a Sombra, su perro alfa, un animal que jamás ha retrocedido ante un puma o un toro bravo, y lo ve temblar ligeramente mientras olfatea la brisa nocturna que viene del norte. Algo se mueve allá afuera, algo que no pertenece a la rutina establecida, y el viejo rastreador siente en sus entrañas esa vieja y familiar sensación de peligro inminente. El mundo exterior cree que está seguro, pero Joaquín sabe que la seguridad es una ilusión frágil, lista para romperse con el primer grito en la noche. La inquietud comenzó con una llamada de radio estática y entrecortada proveniente del rancho vecino, una propiedad vasta y mal cuidada que colindaba con los terrenos de Joaquín. El capataz de aquella zona, un hombre rudo y poco dado a la imaginación, hablaba con un tono de voz que oscilaba entre la incredulidad y el pánico contenido, describiendo un hallazgo que desafiaba toda lógica ganadera. Habían encontrado
encontrado 3 cabezas de ganado muertas cerca del lecho seco del arroyo, pero no había sido obra de la sequía ni de los cuatreros que ocasionalmente asolaban la región. Las vacas no habían sido robadas ni devoradas, simplemente habían sido masacradas con una violencia quirúrgica que dejó los cadáveres intactos, salvo por las cavidades abdominales abiertas de par en par. Joaquín escuchó el relato con el auricular apretado contra su oreja, sintiendo cómo el aire de la habitación se volvía repentinamente más denso, cargado de un presagio oscuro que reconocía de tiempos pasados. Al llegar al lugar de los hechos, el olor fue lo primero que golpeó a Joaquín, una mezcla nauseabunda de sangre coagulada, excremento y un subtono químico que recordaba al azufre o a la carne podrida dejada al sol durante días. Bajó de su camioneta con el rifle al hombro, caminando con dificultad entre las piedras calientes mientras sus ojos escaneaban el perímetro en busca de huellas o señales de lucha. Lo que vio al acercarse a los animales le revolvió el estómago, no por la sangre, sino por la disposición de las vísceras. Los intestinos habían sido extraídos y colocados sobre la arena caliente, formando patrones espirales casi geométricos, una exhibición grotesca que denotaba inteligencia y crueldad, no el hambre ciega de un depredador natural. Las moscas zumbaban en nubes negras sobre los restos, pero extrañamente los buitres se mantenían a distancia, observando desde las ramas de los mezquites muertos sin atreverse a bajar. Joaquín se arrodilló junto a una de las vacas, ignorando el dolor punzante en sus rodillas, y examinó los bordes de las heridas con la punta de su cuchillo de monte. La piel no había sido desgarrada por dientes o garras convencionales. Los cortes eran limpios, profundos, ejecutados con una fuerza descomunal que había separado las costillas como si fueran ramitas secas. No había huellas de pumas ni de jaurías de perros salvajes alrededor de los cuerpos, solo la tierra removida y una extraña sustancia viscosa, ya seca, que brillaba bajo el sol implacable. Su mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas, comenzó a fallar, tropezando con recuerdos que había enterrado bajo capas de negación y alcohol barato durante más de 2 décadas. Sus manos empezaron a temblar involuntariamente, un temblor que no era por la edad, sino por el reconocimiento visceral de una firma que creía extinta. El regreso a su propio rancho fue un ejercicio de paranoia silenciosa, con la mirada clavada en el retrovisor y la sensación constante de ser observado desde las crestas de los cerros lejanos. El desierto, que antes le parecía un compañero severo pero honesto, ahora se sentía como una trampa abierta, un laberinto de sombras y escondites donde algo antiguo había despertado. Joaquín sentía el sudor frío bajando por su espalda a pesar del calor sofocante de la tarde, y cada arbusto que se movía con el viento le provocaba un espasmo de alerta. Intentó convencerse de que era obra de algún cartel nuevo, sádicos iniciándose en la violencia, pero su instinto le gritaba que ningún humano, por muy depravado que fuera, dejaba ese rastro de hedor sulfuroso ni provocaba ese tipo de terror en la fauna local. La negación era un lujo que ya no podía permitirse. La guerra había vuelto a su puerta. Esa noche, la atmósfera en el rancho cambió drásticamente. El silencio habitual fue reemplazado por un coro de gemidos bajos y ladridos nerviosos provenientes de la zona donde dormían los perros. Sombra, el líder indiscutible de la manada, estaba particularmente agitado, paseando de un lado a otro de la cerca, con el pelaje del lomo erizado y los dientes al descubierto, gruñendo hacia la oscuridad impenetrable del desierto. Joaquín salió al porche con la linterna en una mano y la escopeta en la otra, tratando de calmar a los animales con su voz, pero sus palabras se perdieron en el viento. Los perros olían algo que él no podía ver, una presencia que se movía contra el viento para ocultar su rastro, acechando el perímetro con la paciencia de quien se sabe superior. La tensión era palpable, un cable estirado a punto de romperse, vibrando con la promesa de violencia inminente. De repente, el caos estalló con un aullido que no sonaba a nada conocido en la biología moderna, un sonido que mezclaba la risa humana con el grito de un animal agonizante, helando la sangre de Joaquín. Sombra, movido por un instinto suicida de protección o quizás provocado por un desafío silencioso, saltó la cerca de alambre con una agilidad sorprendente y se lanzó hacia la oscuridad de los matorrales. Joaquín gritó su nombre, una orden desesperada que se quebró en su garganta, pero el perro ya había desaparecido
enfurecido en la noche, seguido por el sonido de ramas rotas y una carrera frenética. Los otros perros se quedaron atrás, gimiendo y retrocediendo hacia la casa, aterrorizados por lo que sea que hubiera provocado a su líder. El viejo capataz se quedó paralizado por un segundo, maldiciendo su vejez y su lentitud, antes de correr hacia su camioneta, encendiendo el motor con manos torpes. La búsqueda de Sombra fue un descenso a los infiernos personales de Joaquín, conduciendo a través de caminos de tierra apenas visibles con los faros cortando la negrura como cuchillos de luz. Detenía el vehículo cada pocos metros para escuchar, gritando el nombre del perro hasta quedarse ronco, pero el desierto le devolvía solo silencio y el eco de su propia desesperación. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de guerra que anunciaba lo peor, mientras imágenes de cuerpos destrozados y misiones fallidas inundaban su mente. No era solo un perro, Sombra era su ancla a la realidad, su único confidente en años de aislamiento, y la idea de perderlo a manos de aquella cosa era una herida abierta en su alma. Avanzó hacia la zona fronteriza, donde las viejas cercas oxidadas marcaban el límite del mundo civilizado, guiado por una intuición macabra. Fue cerca de la medianoche cuando los faros de la camioneta iluminaron algo que colgaba de los alambres de púas de la valla divisoria, una mancha oscura y húmeda que se mecía suavemente con la brisa nocturna. Joaquín frenó, en seco, levantando una nube de polvo, y salió del vehículo con el corazón en la garganta, iluminando la escena con su linterna de mano. Al acercarse, la realidad de lo que veía le golpeó con la fuerza de un mazo. Era Sombra, pero transformado en un estandarte de horror. El animal no había quedado atrapado por accidente, había sido levantado y empalado intencionalmente en las púas más altas, a 2 metros del suelo, una altura imposible para cualquier depredador cuadrúpedo. La sangre goteaba lentamente sobre la tierra seca, creando un charco negro que reflejaba la luz temblorosa de la linterna, confirmando que la muerte había sido reciente y brutal. El estado del cuerpo de Sombra era una declaración de guerra, una obscenidad diseñada específicamente para quebrar la voluntad de quien lo encontrara. El perro había sido abierto desde el cuello hasta la cola con una precisión aterradora, y sus órganos internos habían sido removidos, dejando solo la cáscara vacía de piel y hueso colgando del metal oxidado. Lo más perturbador no era la evisceración, sino la expresión congelada en el rostro del animal, una mueca de terror absoluto, con los ojos vidriosos fijos en una dirección específica, apuntando directamente hacia el rancho de Joaquín. No había señales de que hubiera sido comido. Quienquiera que hubiera hecho esto, lo hizo por placer, por deporte, o peor aún, para enviar un mensaje claro al viejo rastreador. Sé quién eres y sé dónde vives. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con lágrimas de rabia e impotencia surcando su rostro curtido, Joaquín procedió a bajar el cuerpo de su compañero, sus manos manchándose con la sangre tibia y pegajosa. El peso del cadáver se sentía incorrecto, demasiado ligero sin sus entrañas, como si cargara un fantasma envuelto en piel. Cada movimiento le costaba un esfuerzo titánico, no por la física, sino por el dolor emocional que le desgarraba el pecho, una mezcla de culpa y furia volcánica. Abrazó el cuerpo inerte de Sombra contra su camisa de trabajo, ignorando la suciedad y el horror, y sollozó en silencio bajo la luz indiferente de la luna. En ese momento, la tristeza dio paso a una frialdad de acero. El duelo se transformó en combustible, y el miedo, aunque presente, fue relegado a un rincón oscuro de su mente para dejar espacio al cálculo táctico de la venganza. Mientras depositaba el cuerpo en la caja de la camioneta, Joaquín notó detalles que su mente analítica no podía ignorar. Marcas de garras en el suelo alrededor de la cerca que sugerían pies enormes, con dedos alargados, y garras que se hundían profundamente en la tierra compacta. Las huellas mostraban un patrón bípedo en ciertos tramos, alternando con corridas a 4 patas, confirmando la naturaleza aberrante del asesino. También encontró mechones de pelo grisáceo y áspero enganchados en el alambre, un pelaje que olía a enfermedad y almizcle rancio. Estos indicios físicos validaban sus peores temores y disipaban cualquier duda restante sobre la identidad de la amenaza. Aquello no era un mito local ni un cuento para asustar niños, era una entidad biológica real, tangible y letal que había regresado del pasado para cobrar deudas pendientes. El viaje de regreso al rancho fue solemne, una procesión fúnebre de un solo hombre a través del desierto que ahora parecía conspirar en su contra. Joaquín sentía que sus viejas heridas de guerra, tanto físicas como mentales, se abrían de nuevo, supurando el veneno del estrés postraumático que había logrado controlar durante años. Le temblaban las manos sobre el volante
y destellos de la misión del 98 se superponían a la carretera. Los gritos de sus compañeros, el sonido de disparos inútiles en la noche y esos ojos amarillos brillando en la espesura. La criatura había vuelto, o tal vez nunca se había ido del todo, y ahora había cruzado una línea que no tenía retorno. Sombra había sido el primer sacrificio de este nuevo ciclo, una víctima inocente en una guerra secreta que el mundo se negaba a reconocer. Al llegar a casa, Joaquín cavó una tumba bajo el mezquite más viejo del patio, trabajando con la pala como un autómata, impulsado por la necesidad de dar un final digno a su amigo. El sonido de la pala rompiendo la tierra dura era el único ruido en la noche, rítmico y constante, una letanía de despedida. Enterró a Sombra junto con su collar de cuero, cubriendo el montículo con piedras pesadas para evitar que los carroñeros profanaran el descanso del guerrero. Se quedó de pie frente a la tumba improvisada, con el sombrero en la mano y la cabeza baja, murmurando una oración que no iba dirigida a Dios, sino al espíritu del perro, prometiéndole que su muerte no quedaría impune. El aire nocturno se sentía más frío ahora, cargado con la certeza de que la próxima vez que cavara un agujero podría ser para él mismo. Entró en la casa y cerró la puerta con doble cerrojo, una precaución inútil, pero necesaria para su psique fracturada. Se lavó la sangre de las manos en el fregadero de la cocina, observando cómo el agua roja se arremolinaba hacia el desagüe, llevándose consigo la inocencia de su retiro. Su cuerpo le dolía, el reumatismo atacando con saña sus articulaciones inflamadas por el estrés y el esfuerzo físico, pero su mente estaba extrañamente clara. Fue hacia el armario del fondo, apartó unas cajas de ropa vieja y sacó un baúl metálico verde oliva, abollado y desgastado, que no había abierto en años. El olor a aceite de armas y recuerdos rancios escapó al abrir la tapa, revelando un arsenal que hablaba de una vida anterior. Mapas topográficos marcados con tinta roja, munición de alto calibre y un diario encuadernado en cuero negro. Joaquín se sentó a la mesa, encendió un cigarrillo con manos que ya no temblaban y extendió el mapa de la región fronteriza bajo la luz de la lámpara. Sus dedos trazaron las líneas de nivel y los cauces de los ríos secos, conectando los puntos entre el lugar donde encontró el ganado y donde murió Sombra. La trayectoria era clara. La criatura se movía hacia el norte, hacia las cuevas profundas de la sierra, su antiguo coto de caza. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ojos extra, hombres que entendieran el lenguaje del miedo y que no hicieran preguntas estúpidas. Tomó el teléfono de disco y marcó un número que sabía de memoria, esperando escuchar la voz ronca de sus viejos compañeros. «Está despierto», diría, simplemente cuando contestaran. No harían falta más explicaciones. Ellos también habían escuchado los aullidos en sus sueños. La luz amarillenta de la lámpara parpadea sobre el mapa topográfico, transportando la mente de Joaquín décadas atrás, al otoño de 1998, en las profundidades de la Sierra Madre Occidental. Aquello no aparecía en los libros de historia ni en los reportes de prensa. Fue una operación fantasma, bautizada con un nombre código burocrático que no reflejaba el horror que aguardaba entre los pinos y la niebla. Joaquín no era más que un contratista externo en aquel entonces, un guía experto reclutado por una unidad de élite que buscaba erradicar lo que creían ser un laboratorio clandestino de alto nivel. El convoy de vehículos militares se adentró en caminos que apenas eran cicatrices en la montaña, llevando a 20 hombres jóvenes, armados hasta los dientes y rebosantes de una arrogancia que el terreno se encargaría de triturar en cuestión de horas. El aire olía a pino y a tierra mojada, pero debajo de esa frescura natural, Joaquín ya percibía el rastro metálico de algo que no encajaba, una advertencia olfativa que los soldados, envueltos en su tecnología y uniformes tácticos, ignoraron olímpicamente. El grupo avanzó a pie cuando los vehículos ya no pudieron sortear las rocas, adentrándose en una quebrada profunda donde la luz del sol apenas tocaba el suelo cubierto de helechos. La atmósfera cambió drásticamente. El bosque se quedó mudo, desprovisto del canto de las aves o el crujir de las ramas bajo el peso de la fauna menor. Joaquín, caminando en la vanguardia junto al teniente a cargo, notó que no había rastros de actividad humana, ni basura, ni huellas de botas, ni senderos de mulas característicos de los narcotraficantes. Lo que encontraron, en cambio, fueron marcas en los árboles a 3 metros de altura, cortes profundos en la corteza que sangraban resina como heridas abiertas. El teniente, un hombre de ciudad con más ambición que sentido común, desestimó las señales como marcas de osos territoriales, ordenando mantener el paso redoblado. Joaquín apretó su rifle, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que ningún oso en México dejaba marcas con pulgares oponibles ni arrancaba trozos de madera con esa violencia calculada. Al caer la tarde,
tarde, la unidad estableció un perímetro defensivo en un claro natural, una decisión táctica estándar que resultó ser una trampa mortal. Mientras cavaban las trincheras y montaban las ametralladoras ligeras, uno de los soldados más jóvenes encontró algo semienterrado en la hojarasca, una bota militar, vieja y mohosa, con el pie todavía dentro, seccionado limpiamente a la altura del tobillo. El hallazgo envió una onda de choque a través del pelotón. No era equipo estándar del ejército mexicano, sino restos de una patrulla desaparecida meses atrás, un incidente que el alto mando había clasificado como deserción masiva. Joaquín examinó el resto óseo y confirmó lo imposible. El hueso había sido roído, no cortado con sierra. La realidad de la situación comenzó a asentarse como una losa fría sobre los hombros de los hombres. No estaban allí para cazar, estaban allí para ser cebos en un ecosistema que desconocían por completo. La noche llegó con una oscuridad absoluta, una negrura espesa que las gafas de visión nocturna apenas lograban penetrar, convirtiendo el bosque en un mosaico de sombras verdes y estática granulada. El frío descendió rápidamente, trayendo consigo una niebla baja que se aferraba al suelo y amortiguaba los sonidos, creando una sensación de aislamiento claustrofóbico. Joaquín se mantuvo despierto, ignorando los turnos de guardia, con los sentidos estirados al máximo, escuchando el ritmo de la respiración de los hombres y el viento en las copas de los árboles. Fue entonces cuando llegó el olor, una hediondez a almizcle rancio, carne podrida y algo químico, similar al amoníaco, que hizo que los pocos perros de rastreo que llevaban comenzaran a gemir y a orinarse del miedo. No ladraron, el terror los había silenciado. Algo estaba rodeando el campamento, moviéndose con una fluidez que desafiaba la gravedad y la densidad de la maleza. El primer ataque no fue un tiroteo, sino una abducción silenciosa y aterradora que rompió la psique del grupo antes de que pudieran disparar una sola bala. El operador de radio, situado en el flanco norte, desapareció en un parpadeo, succionado hacia la oscuridad de la espesura, sin emitir más que un gorgoteo ahogado. Solo quedó su equipo de comunicaciones colgando de una rama, balanceándose suavemente, y un rastro de sangre arterial que brillaba bajo la luz de las linternas tácticas. El pánico estalló entre las filas. Los soldados comenzaron a disparar a las sombras, desperdiciando munición contra enemigos que no podían ver. Joaquín gritaba órdenes para mantener la disciplina de fuego, pero el miedo es un virus contagioso. Entre los destellos de los disparos, vio por primera vez la silueta de la criatura, alta, pálida y desgarbada, moviéndose en cuatro patas con la velocidad de un insecto gigante, esquivando el plomo con una inteligencia sobrenatural. El caos se apoderó del claro cuando más de esas cosas descendieron de los árboles, cayendo sobre los hombres como una lluvia de pesadillas biológicas. No eran lobos ni nahuales místicos, eran depredadores evolutivos perfectos, máquinas de matar con piel grisácea llena de cicatrices y extremidades demasiado largas, llenas de articulaciones extrañas. Joaquín vio como un cabo era levantado por los aires y partido en dos con una facilidad repugnante, sus gritos silenciados por el crujido húmedo de la columna vertebral cediendo. Las balas de calibre 5.56 parecían apenas molestar a las bestias, penetrando la carne pero sin detener su avance frenético. La sangre rociaba el suelo del bosque, mezclándose con el barro y el olor a pólvora quemada, creando un infierno sensorial donde la única lógica era morir o correr. La estructura militar se desmoronó. Ya no eran soldados, eran presas aterrorizadas en un matadero al aire libre. Joaquín sobrevivió esa noche gracias a su instinto de cazador, no a su valentía. Se arrastró hacia una depresión en el terreno bajo las raíces de un roble caído, cubriéndose con barro y hojas podridas para ocultar su olor humano y el calor de su cuerpo. Desde su escondite fue testigo de la masacre sistemática de la unidad, observando con horror paralizante cómo las criaturas no solo mataban, sino que jugaban con los cuerpos, arrastrando a los heridos hacia la oscuridad para un destino peor que la muerte inmediata. Escuchó los gritos de sus compañeros pidiendo ayuda, súplicas a Dios y a sus madres que se extinguían una por una, reemplazadas por sonidos de masticación y gruñidos guturales que parecían burlas. La impotencia le quemaba las entrañas, una marca de vergüenza que llevaría grabada en el alma por el resto de sus días. El hombre que se escondió mientras los jóvenes morían. Al amanecer, el silencio que cubría la zona era más pesado que el de la noche anterior. Un silencio de tumba solo roto por el zumbido de las moscas que ya comenzaban a festinar. Joaquín emergió de su agujero, temblando de hipotermia y shock, encontrando un escenario que desafiaba toda descripción forense. El campamento era un rompecabezas de carne y equipo destrozado. No había cuerpos completos, solo fragmentos esparcidos como si un niño gigante hubiera tenido
un ataque de ira con sus juguetes. Sin embargo, lo más perturbador no fue la carnicería, sino la llegada de los refuerzos. El sonido de rotores pesados llenó el valle, y 2 helicópteros negros sin matrícula descendieron sobre el claro. De ellos no bajaron médicos ni equipos de rescate, sino hombres con trajes de protección biológica amarilla y lanzallamas, moviéndose con una eficiencia fría y ensayada que sugería que esto ya había ocurrido antes. Los limpiadores, como Joaquín los llamaría en sus pesadillas futuras, no mostraron sorpresa ni horror ante la escena. Trataron los restos humanos y las pocas carcasas de las criaturas abatidas como residuos peligrosos que debían ser incinerados. Joaquín fue interceptado por 2 agentes armados antes de que pudiera decir una palabra, desarmado y llevado a un lado con brusquedad. Observó con los ojos llenos de lágrimas y ceniza cómo los lanzallamas convertían en humo negro los cuerpos de los soldados, borrando cualquier evidencia de su sacrificio. Quemaron los árboles manchados de sangre, el equipo e incluso la tierra misma, esterilizando la zona con un fuego químico que ardía con un color naranja antinatural. No hubo oraciones, no hubo honores militares, solo el rugido del fuego consumiendo la verdad para proteger una mentira institucional. Fue llevado a una base militar subterránea en un lugar que nunca pudo identificar, donde fue interrogado durante días en una habitación sin ventanas iluminada por neones parpadeantes. No le preguntaron qué había visto, ellos ya lo sabían. Les preguntaron a quién se lo había contado. Hombres de traje gris con acentos que no eran del norte le explicaron con una calma terrorífica que lo que había ocurrido en la sierra era un asunto de seguridad nacional, un experimento de contención fallido, que no debía salir a la luz pública. Le ofrecieron 2 opciones, una tumba anónima en el desierto por colaboración con el narcotráfico o una pensión vitalicia, un rancho lejos de todo y su silencio absoluto. Le hicieron firmar documentos que ni siquiera le permitieron leer, papeles que pesaban más que las cadenas, sellando su boca con la amenaza de destruir a cualquier familia que pudiera tener. La versión oficial que salió en los periódicos días después hablaba de un enfrentamiento brutal entre cárteles rivales y una desafortunada patrulla militar que quedó atrapada en el fuego cruzado. Mencionaron nombres, mostraron fotos falsas de decomisos de droga y condecoraron póstumamente a los caídos con medallas que sus familias recibieron, con orgullo ciego. Joaquín leyó las noticias en un motel barato, con una botella de tequila en la mano, riendo histéricamente hasta llorar. Sabía que la guerra contra el narco era la cortina de humo perfecta, un manto de sangre real que servía para ocultar horrores mucho más antiguos y hambrientos. El gobierno no estaba combatiendo a las criaturas, las estaba gestionando, conteniendo sus zonas de caza y alimentándolas con el silencio y ocasionalmente con carne humana desechable. Durante los años siguientes, Joaquín intentó olvidar, enterrando los recuerdos bajo capas de trabajo duro y aislamiento voluntario en la frontera. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, evitando el contacto humano, temeroso de que si hablaba, si compartía la carga, la locura terminaría de consumirlo. Pero el desierto tiene memoria, y las cicatrices, tanto las de la tierra como las de la mente, nunca sanan del todo. A veces, en las noches de tormenta, creía ver las mismas sombras alargadas moviéndose entre los rayos, o escuchaba ese aullido distorsionado en el viento. Se convenció a sí mismo de que eran alucinaciones, ecos de un trauma no tratado, hasta que la realidad volvió a llamar a su puerta con la muerte de Sombra y el ganado mutilado. La negación se rompió como un dique ante la inundación de la verdad. Lo que más le aterraba ahora, mirando el mapa bajo la luz de la lámpara, no era el recuerdo de la violencia, sino un detalle específico que había notado en el cadáver de la criatura que lograron abatir aquella noche del 98, antes de que los lanzallamas la redujeran a cenizas. Aquella bestia tenía una deformidad en la garra izquierda, un dedo extra que parecía un pulgar humano atrofiado. Al examinar las huellas frescas alrededor de la cerca donde murió Sombra, Joaquín había visto el mismo patrón anómalo impreso en la tierra. 6 dedos, uno arrastrado. La implicación era devastadora. O bien esa cosa había sobrevivido al fuego y al paso de 2 décadas, lo que sugería una longevidad antinatural, o peor aún, el rasgo genético se había transmitido. No se enfrentaba a un monstruo solitario, se enfrentaba a un linaje, una plaga que se había extendido bajo las narices de todos. La rabia comenzó a desplazar al miedo en el corazón del viejo rastreador, una furia fría y justiciera contra las instituciones que permitieron que esto continuara. Habían sacrificado a esos muchachos en el 98 para proteger un secreto, y ahora ese secreto estaba cazando en su patio trasero. Joaquín comprendió que no podía llamar al ejército ni a la policía. Ellos vendrían, sí, pero no para salvarlo, sino para limpiar la escena nuevamente
inmediatamente, para borrarlo a él y a sus perros como borraron a aquel pelotón. La única justicia posible sería la que saliera del cañón de su Winchester. Esta vez no habría testigos que silenciar, ni reportes que falsificar. Sería una guerra privada, una última cacería para cerrar el círculo que se abrió hace 25 años en la sierra. Se levantó de la mesa, con un crujido de sus huesos cansados, y fue hacia el armario de armas, abriendo el cerrojo de la caja fuerte con dedos que ya no dudaban. Sacó una caja de munición especial que había guardado para una ocasión que esperaba nunca llegara. Balas de punta hueca, modificadas artesanalmente con mercurio y selladas con cera, una receta vieja que un chamán yaqui le había susurrado una vez a cambio de tabaco. No sabía si la superstición funcionaría contra la biología aberrante, pero estaba dispuesto a usar cada recurso disponible. Limpió el rifle con movimientos metódicos, casi religiosos, encontrando consuelo en la mecánica familiar del acero y el aceite. Cada pieza que encajaba en su lugar era un paso más hacia la confrontación final, una reafirmación de que, aunque viejo y roto, todavía era peligroso. Mientras preparaba su equipo, el teléfono sonó, un timbre estridente que rompió el silencio sepulcral de la casa. Joaquín lo dejó sonar 3 veces antes de contestar, sabiendo quién estaba al otro lado. Eran sus viejos compadres, los otros 2 supervivientes de aquella vida de frontera que entendían sin necesidad de palabras. ¿Es lo mismo?, preguntó la voz de Elías, un ex francotirador que ahora vivía rodeado de botellas vacías. Es lo mismo, respondió Joaquín, su voz sonando como grava triturada. Y esta vez no se van a ir caminando. Acordaron encontrarse en el cruce de los arroyos secos al amanecer, armados y listos para morir si era necesario. No era una misión de rescate, ni una operación táctica. Era un acto de limpieza, una purga necesaria para que la tierra pudiera volver a respirar tranquila. Joaquín colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la oscuridad del desierto, donde las sombras parecían cobrar vida propia. Sabía que la criatura estaba ahí fuera, observando, esperando, quizás recordando también el sabor de la sangre de aquella noche en la montaña. Pero esta vez, la presa no estaría acorralada en un valle desconocido. Esta vez, la bestia estaba en territorio de Joaquín. Apagó la lámpara de la mesa, sumiendo la habitación en penumbras, y se sentó en la mecedora con el rifle cruzado sobre las piernas, los ojos abiertos y fijos en la puerta. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación sombría. El pasado había vuelto para cobrar su deuda, pero Joaquín tenía la intención de pagar en plomo. «Ven por mí, hijo de la chingada», susurró a la noche, y el silencio del desierto pareció contener la respiración en respuesta. El amanecer trajo consigo una luz grisácea y enferma que apenas lograba disipar las sombras del patio, donde 3 camionetas viejas ronroneaban con motores desafinados. Joaquín saludó con un gesto seco a sus 2 únicos aliados, Elías, un tirador retirado con un ojo de vidrio y manos que solo dejaban de temblar cuando sostenían un rifle, y Beto, un ex policía rural que conocía los secretos sucios de la sierra mejor que nadie. No hubo abrazos ni discursos motivacionales. El aire entre ellos estaba cargado de una solemnidad pesada, la de hombres que saben que están marchando hacia su propio funeral. Revisaron el equipo sobre el capó oxidado de la Ford de Joaquín, cartuchos de posta, rifles de cerrojo desgastados por el uso y garrafas de gasolina. Parecían espectros de una época pasada, guerreros oxidados intentando librar una batalla moderna con herramientas analógicas, movidos únicamente por la terquedad y una lealtad suicida hacia la tierra que pisaban. La caravana se puso en marcha levantando una estela de polvo que pronto fue tragada por la inmensidad del paisaje, alejándose de la carretera pavimentada para adentrarse en las brechas clandestinas que cortaban el desierto hacia el norte. El viaje fue un tormento físico para los 3 ancianos. Cada bache del camino repercutía en sus columnas vertebrales calcificadas, recordándoles cruelmente que sus cuerpos ya no estaban hechos para la guerra. Joaquín conducía con los nudillos blancos sobre el volante, ignorando el dolor en sus rodillas, con la mirada fija en el horizonte, donde las montañas se alzaban como dientes podridos contra el cielo. Pasaron junto a un retén de la Policía Federal abandonado, una estructura de sacos de arena rotos y cintas amarillas descoloridas que ondeaban al viento. Un monumento a la impotencia del Estado frente a lo que realmente gobernaba esta región, el miedo y el silencio. A medida que se acercaban a la zona cero, el punto donde los rastros de sombra y el ganado
muerto convergían, la atmósfera se transformó palpablemente. El calor se volvió opresivo, casi sólido, y el olor a salvia y tierra seca fue reemplazado por ese hedor metálico y sulfuroso que Joaquín recordaba de sus pesadillas del 98. Los pájaros habían desaparecido por completo. No había buitres en el cielo, ni lagartijas corriendo entre las piedras. Era un vacío biológico, un círculo de exclusión natural que los animales instintivamente evitaban, pero que estos tres hombres cruzaron con la resignación de los condenados. Detuvieron los vehículos al borde de un arroyo seco, un tajo profundo en la tierra lleno de mezquites muertos y sombras que parecían moverse por sí mismas. Aquí, la autoridad del gobierno no existía. Estaban en el dominio de la bestia. Bajaron de las camionetas en silencio, comunicándose con señas tácticas que habían aprendido décadas atrás y que el cuerpo recordaba mejor que la mente. Joaquín soltó a los 4 perros restantes de su jauría, animales endurecidos que normalmente habrían salido disparados a rastrear, pero que ahora se pegaban a las piernas de sus amos, gimiendo bajo y con las colas entre las patas. El miedo de los animales era contagioso, un recordatorio visceral de que se enfrentaban a un depredador alfa que estaba por encima de ellos en la cadena alimenticia. Beto cargó su escopeta con un chasquido metálico que sonó obscenamente fuerte en el silencio del cañón, y Elías se ajustó la mira telescópica, barriendo las crestas de roca con su único ojo bueno. Comenzaron el Lunetonsintosen, descenso hacia el lecho del río, caminando en formación abierta, con los sentidos agudizados por la adrenalina y el terror. El terreno en el fondo del arroyo era una trampa de arena suelta y rocas afiladas que dificultaba el avance, obligando a los ancianos a detenerse frecuentemente para recuperar el aliento. Fue entonces cuando encontraron las primeras señales frescas, no huellas de animales, sino restos humanos recientes. Una mochila azul, desgarrada y cubierta de polvo, yacía semienterrada, junto a una botella de agua de plástico aplastada. No eran reliquias antiguas, pertenecían a migrantes que habían intentado cruzar hace poco, pobres almas que buscaban el sueño americano y encontraron una pesadilla ancestral. Joaquín se agachó para examinar la mochila y notó las manchas de sangre seca, rociadas en un patrón de spray que indicaba un ataque veloz y violento. No había cuerpos, lo que sugería que la presa había sido arrastrada a otro lugar para ser consumida o utilizada. Continuaron siguiendo el rastro de arrastre, una línea ancha y perturbadora en la arena que se adentraba hacia una serie de cuevas naturales en la pared del cañón. La luz del sol comenzaba a fallar, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas que hacían que las sombras se alargaran y se deformaran, jugando trucos crueles a sus ojos cansados. Joaquín sentía una presión creciente en la base del cráneo, la sensación inconfundible de ser observado desde arriba, escrutado por una inteligencia que evaluaba sus debilidades. Hizo una señal para detenerse y los tres hombres formaron un triángulo defensivo, espalda con espalda, respirando agitadamente. El viento trajo un sonido que heló la sangre en sus venas, no un rugido, sino un llanto. Sonaba como un niño pequeño sollozando, pero el ritmo era demasiado perfecto, un bucle mecánico de angustia diseñado para atraer a los compasivos. «Es una trampa», susurró Elías, con la voz temblorosa pero el rifle firme. Sabían que ninguna criatura natural imitaba el llanto humano con esa precisión, a menos que hubiera evolucionado para cazar hombres. El llanto cesó abruptamente, reemplazado por un silencio que pesaba toneladas. De repente, los perros estallaron en un frenesí de ladridos y gruñidos, lanzándose no hacia las cuevas, sino hacia los matorrales densos a su derecha. La emboscada no vino de donde esperaban. Una forma borrosa, gris y enorme, salió disparada de la vegetación con una velocidad que el ojo humano apenas podía procesar. Golpeó a Beto antes de que pudiera levantar su escopeta, lanzándolo por el aire como si fuera un muñeco de trap. El sonido del impacto del cuerpo contra las rocas fue húmedo y definitivo, seguido por un grito de dolor que se cortó en seco. El caos se desató en el arroyo. Joaquín y Elías abrieron fuego, llenando el aire con el estruendo de los disparos y el olor acre de la pólvora. Las balas levantaban géiseres de arena y astillaban la madera de los mezquites, pero la criatura se movía en zigzag, utilizando el terreno y las sombras con una maestría táctica aterradora. Joaquín vio destellos de ella entre los fogonazos, extremidades demasiado largas, una piel sarnosa que dejaba ver músculos tensos como cables de acero y una mandíbula desencajada llena de dientes amarillos. No era un animal defendiendo su territorio, era un sádico disfrutando del juego. Los perros intentaron cerrarle el paso, valientes hasta el final, pero fueron despachados con manotazos brutales que quebraron sus columnas en el acto. La superioridad física del monstruo era absoluta, una burla a la fragilidad de sus atacantes ancianos. Elías logró conectar un disparo
disparo, arrancando un trozo de carne del hombro de la bestia, lo que provocó un aullido que sonó como metal rascando vidrio. La criatura, enfurecida, cambió de objetivo y cargó contra el francotirador. Joaquín gritó, tratando de atraer su atención, disparando su Winchester tan rápido como el mecanismo de palanca se lo permitía. Vio cómo la cosa se abalanzaba sobre Elías, ignorando los impactos en su pecho, y con una violencia eficiente le desgarró la garganta con esas garras que parecían manos humanas deformes. Elías cayó sin emitir sonido, con el ojo único mirando al cielo vacío. Ahora solo quedaba Joaquín. El viejo capataz se encontró solo en el lecho del río, rodeado por los cadáveres de sus amigos y sus perros, con el corazón golpeándole las costillas, como si quisiera escapar de su pecho. La bestia se detuvo a 10 metros de él, jadeando, con el vapor saliendo de sus fosas nasales en la frescura de la noche inminente. Joaquín pudo verla claramente por primera vez en 25 años y el horror fue paralizante. Se paraba sobre 2 patas, encorvada, midiendo casi 2,5 metros. Su rostro era una mezcla grotesca de lobo y hombre, con ojos lechosos que irradiaban una inteligencia maligna y antigua. Lo más perturbador no eran sus colmillos ni su tamaño, sino la forma en que lo miraba, con reconocimiento. Parecía recordar el olor de Joaquín, el olor del hombre que había escapado en el 98. La criatura dio un paso adelante, extendiendo una mano con 6 dedos, goteando sangre de Elías, saboreando el momento final de su venganza. Joaquín sabía que no podía ganar una pelea física. Sus manos artríticas y sus reflejos lentos no eran rival para esa máquina de matar. Su única oportunidad residía en la arrogancia del monstruo. Dejó caer el rifle vacío y sacó el viejo revólver de su cinturón, el que estaba cargado con las balas de mercurio y cera. La criatura, interpretando el gesto como una rendición o un último acto de desesperación inútil, se lanzó hacia él con un rugido triunfal, abriendo las fauces para cerrar el cuello del anciano. Joaquín no retrocedió, se plantó en la arena aguantando la respiración, esperando hasta que el hedor apodrido le llenara la nariz y la sombra de la bestia lo cubriera por completo. En el último segundo, cuando las garras estaban a centímetros de su cara, Joaquín se dejó caer de rodillas y disparó hacia arriba, vaciando el tambor del revólver en el abdomen y el pecho de la criatura a quemarropa. Las balas modificadas, diseñadas para fragmentarse y liberar el mercurio tóxico, impactaron con una fuerza devastadora, destrozando órganos vitales desde adentro. La bestia chilló, un sonido que vibró en los huesos de Joaquín y cayó pesadamente sobre él, inmovilizándolo bajo su peso sofocante y caliente. Joaquín sintió cómo las garras le arañaban el pecho en los espasmos de la muerte, rasgando ropa y piel, pero la fuerza se iba drenando del monstruo rápidamente. Se quedaron así, abrazados en una parodia macabra de intimidad, el cazador y la presa, mientras la sangre oscura de la criatura empapaba a Joaquín, quemándole la piel como ácido. Le tomó varios minutos a Joaquín, jadeante y medio asfixiado, empujar el cadáver inerte a un lado y arrastrarse fuera de su alcance. Se puso de pie tambaleándose, cubierto de sangre ajena y propia, mirando el cuerpo caído bajo la luz de la luna que acababa de salir. La criatura, ahora quieta, parecía patéticamente vulnerable, un error de la naturaleza que nunca debió existir. Joaquín se acercó cojeando para asegurarse de que estaba muerta, pateando una de sus patas. No hubo reacción. Había terminado. Había matado al demonio de la frontera, pero la victoria sabía ceniza en su boca al ver los cuerpos destrozados de Beto y Elías, sacrificios necesarios en un altar de silencio que nadie más vería. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sin embargo, al examinar el cadáver con su linterna para prepararlo para la quema, Joaquín descubrió algo que le heló la sangre más que la batalla misma. Al abrir la boca de la bestia con el cañón de su revólver, vio que los dientes no eran solo colmillos de carnívoro. En la parte posterior tenía muelas planas, desgastadas, extrañamente humanas, y en el cuello, oculto bajo el pelaje sarnoso y la mugre, encontró un rastro de una vieja cicatriz quirúrgica, una línea recta y precisa que ninguna pelea en la naturaleza podría haber causado. No era una criatura mística nacida del infierno, era algo hecho, o al menos algo que había sido intervenido por manos humanas. La implicación de que esto no era un accidente evolutivo, sino un proyecto, golpeó a Joaquín con la fuerza de una revelación. Con movimientos mecánicos nacidos del shock, Joaquín reunió madera seca y los bidones de gasolina que habían traído. Roció el cuerpo de la criatura y con dolorosa reverencia también los cuerpos de Elías y Beto. No podía llevarlos de vuelta. No podía explicar sus muertes sin revelar la verdad que nadie creería. Decidió darles un funeral vikingo en el desierto, mezclando sus cenizas con las de la bestia que los mató, uniéndolos para siempre en la geografía del trauma. Encendió un
fósforo y lo dejó caer, observando cómo las llamas rugían hacia el cielo nocturno. Una columna de fuego purificador que se veía a kilómetros. El olor a carne quemada llenó el cañón, un incienso grotesco para despedir a los caídos. Mientras el fuego consumía la evidencia, Joaquín se sentó en una roca, observando las llamas danzar en sus ojos cansados. Sentía un vacío inmenso en su interior, una soledad que ahora era absoluta. Pero entonces, por encima del crepitar del fuego, escuchó algo en la distancia, traído por el viento del norte. Un aullido, lejano, débil, pero inconfundible, y luego otro, respondiendo desde el oeste. Joaquín se quedó paralizado, con la linterna temblando en su mano. No había matado al último, solo había matado a uno. La manada estaba ahí fuera, dispersa en la inmensidad de la Sierra Madre, y él era un viejo moribundo con un revólver vacío. La comprensión de que la guerra no había terminado, sino que apenas comenzaba para quien viniera después, cayó sobre él con un peso aplastante. Se levantó con dificultad, dando la espalda al fuego, y caminó hacia su camioneta, dejando atrás a sus amigos y al monstruo, convirtiéndose en humo. No había triunfo ni redención, solo la certeza de que el mal tiene raíces profundas que el fuego no puede alcanzar. Subió al vehículo, encendió el motor y condujo de regreso a la oscuridad, llevando consigo una historia que debía contar antes de que la tos con sangre lo silenciara para siempre. El desierto observaba, indiferente, guardando sus secretos bajo la arena y la sangre. A medida que se alejaba, Joaquín miró por el retrovisor una última vez. El fuego seguía, ardiendo, una pequeña estrella roja en un mar de negrura. Sabía que las autoridades encontrarían los restos calcinados y lo llamarían un ajuste de cuentas entre narcos, cerrando el caso con un sello de goma. Nadie investigaría la extraña anatomía de los huesos mezclados. La verdad quedaría enterrada una vez más, protegida por la burocracia y la incredulidad. Pero Joaquín todavía tenía una última bala en la recámara, su voz. Si no podía matarlos a todos con plomo, los mataría con la verdad, o al menos advertiría al mundo de que las puertas del infierno estaban abiertas en Sonora. De vuelta en el silencio sepulcral de la casa, Joaquín se sienta frente a la vieja mesa de madera, con las manos todavía manchadas de hollín y sangre seca que ningún jabón podrá quitar del todo. La atmósfera del rancho ha cambiado irreversiblemente. Ya no es un hogar, sino un mausoleo habitado por un hombre que respira tiempo prestado. La ausencia de los perros pesa en el aire como una losa de concreto, un vacío acústico que hace que cada crujido de la estructura suene como un disparo. Joaquín alinea sus pensamientos con la misma meticulosidad con la que limpiaba sus armas, entendiendo que esta narración es su última munición, un cartucho final disparado hacia el futuro. No escribe para buscar perdón, pues sabe que sus pecados son imperdonables, sino para dejar un mapa de advertencia sobre una geografía que ha sido maldecida por la negligencia humana y la oscuridad antigua. La tos le sacude el pecho con una violencia renovada, y al retirar el pañuelo de sus labios, la mancha carmesí es más grande y oscura que nunca, confirmando que el reloj interno de su cuerpo está llegando a la medianoche. La enfermedad que lo carcome desde adentro compite ahora con los monstruos de afuera, una carrera macabra para ver qué lo reclamará primero. Joaquín acepta este destino con una estoicidad fría. No teme a la muerte, teme que la verdad muera con él. Sabe que cuando encuentren su cuerpo, las autoridades dirán que fue una muerte natural o un accidente, sellando su expediente con la misma indiferencia burocrática con la que archivaron la masacre del 98. Por eso, sus palabras deben ser claras, precisas y cortantes como un cuchillo, sin espacio para interpretaciones poéticas o dudas razonables. Al reflexionar sobre la criatura que ardió en el cañón, Joaquín no puede sacudirse la imagen de esa cicatriz quirúrgica en el cuello de la bestia, una prueba irrefutable de intervención inteligente. Aquello no era un demonio surgido del folclore mexicano, ni un castigo divino. Era un producto, un error biológico cultivado en algún laboratorio subterráneo y desechado en la frontera como basura tóxica. La comprensión de que el hombre ha jugado a ser Dios y ha creado demonios que se alimentan de carne humana le provoca una náusea profunda. No se enfrenta a lo sobrenatural, sino a la ciencia cinética, a proyectos negros financiados con dinero sucio que han convertido la sierra en un criadero de pesadillas. La maldad no reside en el animal, que solo sigue su instinto, sino en las manos que sostuvieron el bisturí. Joaquín sabe que el gobierno y los medios de comunicación continuarán tejiendo una red de mentiras para mantener a la población en una calma ignorante. Hablarán de pumas agresivos, de rituales de sectas o de la violencia interminable de los cárteles para explicar las desapariciones y las mutilaciones. Es una narrativa conveniente que todos están dispuestos a tragar
ignorar porque la alternativa es demasiado aterradora para contemplar. Él ha sido parte de ese engranaje de silencio durante décadas, un cómplice mudo que miró hacia otro lado, pero la sangre de Elías y Beto ha roto ese pacto de cobardía. Ahora entiende que el silencio no protege a nadie. El silencio es el abono que permite que estas cosas crezcan, se reproduzcan y extiendan sus territorios de caza más allá de los límites del desierto. La memoria de sus amigos caídos, cuyos cuerpos ahora son cenizas mezcladas con la arena del arroyo, se convierte en el combustible de su última vigilia. No tendrán funerales con honores, ni sus nombres aparecerán en placas de bronce. Serán recordados solo como dos viejos locos que murieron en la nada. Sin embargo, Joaquín sabe que ellos fueron la última línea de defensa, los guardianes olvidados que mantuvieron la oscuridad a raya por una noche más. Su sacrificio no fue en vano si alguien, en algún lugar, lee estas palabras y entiende el precio que se paga por la seguridad. La lealtad que mostraron en ese cañón es algo que ya no existe en el mundo moderno, un vínculo forjado en sangre que trasciende la muerte y obliga a Joaquín a ser la voz de los que ya no pueden gritar. Los aullidos que escuchó después de la quema no eran ecos, eran respuestas, una confirmación biológica de que la amenaza persiste y se multiplica. La matemática es simple y aterradora. Si había uno con capacidad de reproducción y si han pasado 25 años, entonces la sierra podría estar albergando una colonia entera. Estas criaturas no son solitarias por naturaleza, son cazadores de manada, estrategas que aprenden y se adaptan a las tácticas de sus presas. Joaquín se estremece al pensar en los excursionistas, los migrantes y los ganaderos que caminan ciegamente hacia las fauces de una población de depredadores que ven a la humanidad no como una amenaza, sino como un recurso alimenticio abundante y fácil de capturar. El equilibrio se ha roto y la balanza se inclina hacia los monstruos. Esta historia debe servir como un manual de supervivencia para la próxima generación, para aquellos jóvenes que creen que la tecnología los hace invencibles. Joaquín advierte que el GPS no funciona en las barrancas profundas y que los teléfonos celulares no tienen señal en el infierno. Les dice que desconfíen de los silencios repentinos en el bosque, de la ausencia de pájaros y del olor a cobre y azufre que precede a la muerte. No deben buscar aventuras en los lugares que los locales evitan. Hay una razón por la que los abuelos prohíben entrar en ciertos cañones después del atardecer. La curiosidad en estas tierras no se paga con sustos, se paga con la vida y a veces con un destino mucho peor que la muerte física, ser arrastrado vivo a una madriguera oscura. Las señales están ahí para quien tenga ojos para ver y el valor para reconocerlas sin filtros racionales. Huellas que cambian de 4 a 2 patas, ganado mutilado con precisión quirúrgica y perros que gimen sin razón aparente son los heraldos del horror. Joaquín insiste en que el instinto humano es una herramienta antigua y poderosa que ha sido adormecida por la comodidad moderna. Si sientes que te observan, es porque te están observando. Si sientes miedo sin causa, es porque tu cuerpo ha detectado feromonas de un depredador que tu mente consciente no puede procesar. Ignorar esa voz interior es un error fatal. La negación es el mejor aliado de la bestia y la paranoia, en este rincón olvidado de Sonora, es la única forma de llegar a viejo. Las cercas, los muros y las fronteras políticas son irrelevantes para estas entidades. El mal no necesita pasaporte ni respeta la propiedad privada. Joaquín sabe que eventualmente bajarán de las montañas, empujados por el hambre o la expansión territorial, acercándose cada vez más a las luces de las ciudades y los pueblos. Lo que hoy es una leyenda rural, mañana será una noticia de última hora en las zonas urbanas, y para entonces será demasiado tarde para contenerlo. La plaga ya está incubada. Su advertencia es un grito en el vacío, un intento desesperado de despertar a una sociedad que duerme con las puertas abiertas. No se puede legislar contra la cadena alimenticia y nosotros ya no estamos en la cima de ella. Joaquín termina de escribir y deja el lápiz sobre la mesa, sintiendo cómo sus fuerzas lo abandonan finalmente, dejándolo vacío, pero extrañamente en paz. Carga su rifle por última vez, colocando una bala en la recámara con un movimiento fluido y familiar, y se dirige a la mecedora del porche. Encenderá todas las luces, no para ver, sino para que lo vean, para atraerlos hacia él si deciden venir esta noche. Él será el faro y el cebo, el último obstáculo entre la manada y el mundo, que ignora su existencia. Se sienta, ajusta su sombrero y clava la mirada en la oscuridad impenetrable del desierto, un viejo centinela esperando su relevo o su final. No hay miedo en sus ojos, solo una cansada determinación de cumplir con su deber hasta el último
último latido. La noche avanza y el frío del desierto desciende, trayendo consigo el susurro del viento entre los mezquites, un sonido que parece llevar voces antiguas. Joaquín sabe que su tiempo ha terminado, que la historia ahora pertenece a quien encuentre este testimonio y tenga el coraje de creerlo. La lucha no es por la tierra, es por la memoria, por recordar que hay horrores que no deben ser olvidados ni perdonados. Él ha hecho su parte, ha pagado su deuda con sangre y dolor. Ahora, mientras los párpados le pesan y la respiración se vuelve superficial, escucha atentamente, esperando ese aullido final que le indicará que la reunión con sus amigos está cerca. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo. En la vastedad de la frontera, bajo un cielo tachonado de estrellas indiferentes, un hombre solo mantiene su vigilia contra la eternidad. La amenaza sigue ahí afuera, respirando, esperando, reproduciéndose en las sombras que la historia prefiere ignorar. Joaquín cierra los ojos por un momento, pero su dedo permanece firme en el gatillo. La advertencia ha sido dada, el legado ha sido escrito en papel y en hueso. El desierto es una tumba inmensa, pero también es un testigo que nunca miente. Y como dice el viejo dicho de la sierra, que ahora resuena en su mente como una profecía terminal, lo que se entierra en la oscuridad tarde o temprano aprende a cavar hacia la luz.